A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Marta de Baile en W, X, Y y Z. Dame la entrada, mi chiquilla. Don Mario Guerra, el rockstar del amor, está en casa, señores y señoras. Es el tercer y último capítulo del serial que hemos hecho sobre las emociones. ¡Qué bárbaro! Si se perdieron los dos anteriores, ahorita les tuiteo el podcast, pero en martadebaile.com está este y todos los otros programas que hemos hecho con Mario Guerra. Entonces, el último, ya hicimos el primero que era... En las emociones, si es una herramienta, son un arma o son los hilos que mueven tu vida. El segundo fue... 2 pasos para el manejo del enojo. ¿Y el tercero? Este es, deja de estar rumiando. Deja de estarte dando cuerda, Exacto. deja de estarte cilindreando y deja de estarte calentando la cabeza para acabar diciendo lo que no debes de decir. Exacto, porque ya dijimos en los programas anteriores que muchas veces las emociones vienen disparadas de cosas que pasan en el exterior. Personas que te dicen cosas que te molestan, situaciones que consideras injustas, cómo vas dejándote manejar a veces por las emociones. Pero también hemos dicho, y hoy vamos a resaltar, es por eso este tercer programa de esta serie, todos los disparadores internos de las emociones, es decir, tus pensamientos. Todo lo que, aunque afuera no esté pasando nada, tú te estás cilindreando y todo lo que te cilindreas va a ocasionar en ti disparos de emociones que después se convierten en reacciones fuera de tu control y que te van llevando a donde no quieres llegar. Entonces recordemos que durante ciertos momentos o eventos de nuestra vida existen recuerdos, ideas, reflexiones, preocupaciones o decisiones que están dando vueltas en la cabeza por algún tiempo. Esto es normal, porque lo que buscamos es encontrar una solución, diseñar una estrategia o tratar de comprender nuestras emociones, lo que sucedió, las razones o incluso las razones y motivos de otros involucrados. No dejamos de ser seres que construyen sus historias bajo narrativas, porque las narrativas nos ayudan a tener sentido a las cosas que fueron pasando. Entonces es normal. Todos tenemos pensamientos, todos en algún momento del día o de nuestra vida hemos tenido una preocupación que le damos vueltas y vueltas y vueltas hasta que le encontramos solución. Sí, pero la rumiación mental es una historia totalmente distinta. Si una cosa es echarle coco a algo. Exacto. Y una cosa es estarse encuerdando. Estarse encuerdando. La rumiación es la reflexión repetitiva, obsesiva o anormal sobre una idea, deliberación o sobre una elección. Una reflexión repetitiva, obsesiva o anormal, que estamos dándole vueltas y vueltas. E igual que una bola de nieve, empezamos con un pequeño pensamiento y este se va expandiendo a través de conjeturas, la gran mayoría de las veces ilógicas e irracionales. Y la diferencia entre la rumiación y el pensamiento que nos lleva hacia una solución es que la rumiación no tiene ninguna utilidad ni propósito. Surge de manera impulsiva e intrusiva, es decir, nos llega a la cabeza el pensamiento y nos conduce a peores estados emocionales, mentales y, como vamos a ver más adelante, inclusive físicos. Ajá. Está dando vueltas y vueltas y vueltas. Es negativa porque es un estilo de pensamiento que ya no es adaptativo, es decir, que no es útil para ningún fin y nos da muy pocas oportunidades de reflexión propositiva e intensifica el estrés psicológico y mental que ya de por sí traemos. Y para todos ustedes que en algún momento se han encontrado obsesionándose con algo y le dan vuelta y le dan vuelta es una tortura, ¿eh? Es una tortura, sí, es muy tormentoso. Gran factor de insomnio. Totalmente. Fíjate, los efectos de la rumiación mental en las personas. 1, crean un círculo vicioso. Fácilmente te quedas atrapado en él. Una vez que el pensamiento se presenta y le das cuerda, después ya no puedes escapar del pensamiento y se vuelve como una adicción. Mientras más rumias, más buscas estar rumiando. 2, incrementan el riesgo de depresión o pueden prolongar la duración de episodios de depresión con personas que ya la tengan. 3, se asocia con un gran riesgo en el consumo de alcohol, porque la persona que está rumiando frecuentemente bebe para callar esas voces interiores que nos producen estrés, irritabilidad y tristeza. Es que es el problema, porque si uno es obsesivo para algo, normalmente eres obsesivo para casi todo. Sí. Entonces no me sorprende que el que es obsesivo, que es un tipo de adicción a algo, pues se te manifieste de otra manera. Sí, y fíjate, también está asociada la rumiación con mayor riesgo de desórdenes alimenticios, porque se usa la comida como una forma de canalizar el estrés que la rumiación nos provoca. Estamos estresados y estamos come a través de estar rumiando. También favorece el pensamiento negativo y catastrofista, y esto afecta no solamente nuestro estado de ánimo en general, sino nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas.
Ya hablamos que nosotros reaccionamos no a lo que pasa, sino a lo que pensamos que está pasando. Y cuando estamos rumiando, creamos un patrón de pensamiento catastrofista y negativo, y entonces todo lo vemos oscuro, todo lo vemos gris, y el futuro lo vemos lleno de peligros y amenazas, y el pasado también lo recordamos como una situación mucho más traumática de lo que originalmente fue, independientemente de lo que nos haya pasado. Otro factor que nos ocasiona la rumiación mental, nos impide la resolución de problemas. Fíjate qué importante es esto. A ver. Hubo un estudio que se hizo con un grupo de mujeres que se habían encontrado una bolita en el seno. Las mujeres que suelen estar rumiando esperan 2 meses o más para ir al médico, a diferencia que las mujeres que no hacen rumiación, que van prácticamente de inmediato a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque la mujer que está rumiando empieza, ¿qué tendré? Y seguramente me pasa algo. Y seguramente, y si es algo malo, mejor no voy al doctor. Pero si voy y me dice que tengo, no, mejor no me entero. Pero si no me entero y cómo me atiendo, entonces empiezan ahí, dale vuelta al asunto. Entonces, esta rumiación inclusive puede bloquear, como he dicho, la toma de decisiones importantes, tanto como una visita al médico, ante un problema muy serio y muy importante. Es normal hacernos esta pregunta. Híjole, tengo algo, y si es algo, híjole, no quiero saber, y puedo pasar un par de días y no sabes qué, de una vez me voy al doctor. Te mueven a la acción. La rumiación te deja solamente en el pensamiento, a pesar de que tu vida puede estar en riesgo en una situación de esta naturaleza, cuando sabes algo y nomás estás dando revueltas, no tengo, y si tengo manita y no tengo manita porque la tengo desconchavadita, ¿no? Entonces ahí te atoras en ese pensamiento. Y otra de las evidencias más graves que tenemos con la rumiación. Un estudio publicado en la revista Psychosomatic Medicine, realizado por la doctora Dorth Kierkegaard Thomsen, del Departamento de Psicología de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, estudió a 314 personas entre 70 y 85 años y descubre que la rumiación produce los siguientes efectos en la salud, específicamente en el sistema inmune. Disminuye el conteo de leucocitos, disminuye los linfocitos totales y disminuye las células B del sistema inmunitario. Y esta disminución no estaba mediada por factores como tristeza o calidad de sueño, estaba directamente relacionada al hábito de estar rumiando. Es decir, que si nosotros tenemos el patrón de rumiación y llegamos a edades mayores de 70 años, probablemente tengamos una depresión del sistema inmunológico que es precursora de enfermedades tan graves como el cáncer, como otro tipo de enfermedades que estén mediadas por la respuesta inmunitaria. Wow. O sea, pero ¿cómo paras a la loca? Es como somatizarlo, Mario, más o menos, sí, ¿no? Sí, de alguna manera. Estás somatizando todo. Exacto, estás rumiando y eso genera un efecto a nivel biológico en el cuerpo. Claro, y totalmente. también, y no solamente a nivel conductual, y el estado de ánimo y las emociones se ven alteradísimas. Estás todo el tiempo, imagínate, estás rumiando, por ejemplo, el enojo. Todo el tiempo estás de malas. Claro. Estás rumiando la tristeza. Todo el tiempo estás deprimido. Por eso ustedes creen que mi dicho es un chiste, pero ¿Cuál? no lo es. Entre más te cilindreas, más te cilindreas. Exacto, Sí, claro, es una pero adicción, es un patrón adictivo, la rumiación. Y aparte, hasta uno lo dice, ¿no? De cierta gente que conoce que es obsesiva. No, ni le digas ni le des cuerda. Sí, claro. Porque ya sabemos que si le das cuerda tantito, se No deja va a parar, ir. exactamente. No va a parar. Sí. Ahora, como dijimos, no se alarmen. Todos estamos pensando todo el tiempo y hablando con nosotros la mayor parte del tiempo internamente. La rumiación tiene que ver con una idea obsesiva o un patrón de ideas en la misma línea. Por ejemplo, todos me odian, nadie me quiere, todo el mundo me hace el feo, nadie me invita, es porque yo soy así, pero no les gusta cómo soy, pero a mí no me importa porque a mí no me importa que me quieran porque al fin que tampoco yo me quiero yo. Entonces, va en una línea de pensamiento o con una sola idea obsesiva. Lo demás son pensamientos cotidianos. Todos podemos pensar que si el trabajo, que si la escuela, que si la pareja, que si el coche, que si el impuesto, que si el tráfico, eso es normal. Mira, aquí dice un cuentaviente que ella vive obsesionada con que se va a morir. Todo el día está Hay pensando gente que se va a así. morir. Sí, entonces ahí está teniendo un efecto de rumiación. Estás solamente con esa idea pensando. Y entonces cuando me muera, ¿y qué va a pasar? Y mi familia, y yo, y sufriré, y estoy sola. Y entonces, ¿qué te dispara? Te dispara ansiedad, ¿no? Hablando del tema emocional, te dispara miedo, te puede disparar enojo, te puede disparar ansiedad y vives en ese estado. Y recordemos que las emociones, la utilidad de las emociones es justo la de una herramienta. Cuando acabas de utilizar la herramienta, dejas la herramienta en paz. Yo me recuerdo una historia que me contó un maestro mío que decía que había una persona que estaba en un viaje, en una travesía, y de pronto se topa con un gran lago, una laguna que no podía atravesar. Entonces de pronto voltea y dice, ¿cómo le haré para atravesar? No sé nadar, tengo que llegar al otro lado. De pronto por ahí ve una barca, ve una lancha que estaba. Camina hacia allá y ve que la lancha estaba sola, estaba como abandonada, pero funcionaba. Y decía, bueno, pues me voy a agarrar la lancha. Se agarra la lancha, empieza a remar, llega al otro lado y sigue su camino.
Pero cuando llega a la parte de la montaña, va con grandes dificultades ascendiendo. Se lo encuentra otro viajero y le pregunta, oye, ¿qué haces cargando esa lancha? Ve, no puedes subir la montaña. Es que la cargo porque alguna vez me fue muy útil y estoy muy agradecido. Entonces vengo con ella porque ¿cómo la voy a dejar? No sé que un día la vuelva a necesitar. Y le dijo, oye, pues suéltala, porque eso que te ayudó a cruzar el río, hoy te impide trepar por esta montaña. Las emociones son iguales. El enojo nos sirve, la tristeza nos sirve, el asco nos sirve, la alegría nos sirve, pero nos sirve donde nos tiene que servir en el momento que nos tienen que servir. Si la seguimos llevando con nosotros cuando ya no hay ninguna razón, nosotros estamos sirviendo a las emociones. Este hombre del cuento, de la historia, ya le estaba sirviendo a la lancha como un medio de transporte, cuando la lancha dijo, yo no quiero ninguna parte. ¿Para qué me estás llevando contigo cuando ya no te soy útil? ¿Por qué estás deteniendo tu vida con algo que sí es cierto que te sirvió, pero hoy ya no tiene razón de ser? Entonces, por eso lo importante es que las emociones deben permanecer. Lo leímos la semana pasada, cuando Aristóteles dijo, hay que enojarse de la manera correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, por las razones correctas. Y con la forma correcta. Y de la forma correcta. Entonces, también este manejo emocional, la rumiación, tiene que tener también ese proceso. Pero a una ver, utilidad. pero ¿por qué? Bueno, es que ahí entramos otra vez al arte de soltar. ¿Por qué nos cuesta soltar hasta cosas que no nos sirven? Porque bueno, eso ya pasó hace 6 meses, ya pasó hace 3 años, ya pasó hace 10. Bueno, ya fue. Eso ya fue ayer, eso ya fue hoy en la mañana. ¿Por qué nos encanta almacenar cosas Rencores. que no nos sirven? Porque si bien superficialmente podemos pensar que no nos sirven, al final de alguna forma nos están sirviendo. A ver. Aunque nosotros sirvamos a ellas. Por ejemplo, ¿en qué se convierte el enojo prolongado? En resentimiento, en rencor. ¿Para qué me sirve? Me sirve para mantener a una persona en deuda conmigo. ¿El resto de la vida? Toda la vida, el resto de la vida, para que me sirva. O para yo evitar ser lastimado, entonces justifico que no me acerco a esa persona porque me duele lo que me hizo, pero no siento que no se lo puedo decir a través del resentimiento y del rencor. La tristeza, dices, bueno, ¿viste para qué se la pasa en depresión? Porque a lo mejor despierta la lástima de los demás. Claro. Despierta un estado de devaluación y entonces siente que los demás solamente así lo pueden hacer caso, a través de sentirse una persona deprimida, triste y sola. Claro, creo que lo podemos ver súper claro en nuestros papás, ¿no? Que de repente es, bueno, ma, pero eso ya pasó hace 10 años, sí, hija, pero ¿tú crees que yo me voy a recuperar de eso? ¿Crees que se me Ha sido olvida? muy duro para mí. Nunca se me va a olvidar esa ¿Por frase. qué? Porque si lo sueltan, entonces ya, ¿de qué se van a quejar? Sí, claro. Son las ganancias secundarias. Son las ganancias secundarias. Pagas un precio muy alto, pero al final obtienes algo que es muy importante para ti. Pues que es atención. cariño, reconocimiento, mantenerte en una Lástima. postura de superioridad, alimentas tu ego, en fin, depende de lo que vayas obteniendo. Entonces, sí, siempre obtenemos algo, pero el tema es que no siempre estamos obteniendo algo positivo, algo constructivo, o como suelo decir, algo adaptativo. A veces estamos haciendo cosas bien desadaptativas, pero al final, dicen el dicho por ahí, no hay borracho que coma lumbre. No hacemos las cosas por causarnos un daño. Nos causan un daño como efecto colateral, pero lo que buscamos es un beneficio. Fíjate que hay una teoría de que todo lo que mueve al ser humano tiene que ver con 2 cosas. Con miedo y placer. Punto. Que son las emociones. Deberíamos de hacer un programa sobre eso. Sí. Porque al final lo haces o por placer o por miedo. No Sí. hay de otra, ¿eh? Así es. Por eso les hemos dicho y haremos el programa, no decidan basados o en un gran miedo o en una gran necesidad. Porque si deciden basados en el miedo o en la necesidad al final cuando la satisfaces te da placer, Claro. no estás decidiendo libremente. Claro. O como tuiteamos la semana pasada, no tomen decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Emociones temporales, claro que sí. Entonces, ese manejo de la emoción, pero que se dispara a través internamente de la rumiación, de estarnos cilindreando, de estar dando vueltas, que es la manera en que nosotros vamos a condicionar nuestras respuestas emocionales derivadas de ese pensamiento. Muchas personas inclusive nos ven reaccionar y dicen, ¿por qué te pones así? O no es para tanto. Bueno, se pone así no por lo que pasó. Tienen ustedes que pensar, cuando una persona tenga una reacción que les parezca exagerada o desproporcionada, pregúntense, ¿qué estará pasando por la cabeza de esta persona que tuvo que reaccionar de esta manera, que está tan descontextualizada a lo que está sucediendo? Claro. No son reacciones inadecuadas, son reacciones descontextualizadas, pero que el contexto correcto para esa reacción vive en tu cabeza nada más. Ahora surge la pregunta, ¿en dónde aprendimos a rumiar? Porque de niños, yo no me imagino un bebé rumiador, ¿no? Un bebé rumiante, a menos que sea Claro. el bebé de un camello que andan rumiando por ahí, una vaca.
Los seres humanos aprendemos a rumiar, porque hemos visto también cómo hay personas, los adultos de referencia, que han estado rumiando pensamientos, rumiando ideas. Nuestra mamá, nuestro papá en la casa, cuando están ahí todo el tiempo. Lo que te iba a decir, como las mamás casi no rumean. Claro, hablando solos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que me pase esto a mí? Pero van a ver ahora que le voy a decir, ahora que venga. Y entonces el niño ve que pasa su mamá, viene para acá y va hablando, va para allá y va hablando. Y va para allá y hablando sobre el mismo tema, y sobre el mismo tema, y sobre el mismo tema. Entonces, es una forma también aprendida, de alguna manera, que se tiene o se siente para resolver los problemas, pero que al final difícilmente se van a resolver cuando ya no encontraste solución rápidamente. ¿Cuándo deja de ser útil la rumiación? Cuando ya le diste todas las vueltas posibles y ya descubriste que no hay salida del asunto, que no llegas a ninguna conclusión, no llegas a ninguna solución. Y esto puede pasar por una de dos razones. Una, porque lo que estás rumiando en sí mismo no tiene una solución evidente y práctica, sino es algo que tienes que aprender a vivir con ello. O porque ya no hay nada que hacer. Porque ya no hay nada que hacer. Porque ya pasó. O segundo, porque tu método de pensamiento no te permite pensar en unas posibilidades distintas a las que has pensado y estás encerrado en 3 o 4 soluciones posibles y no se te ocurre otra. Entonces, para el primer caso, hay que empezar a diferenciar. ¿Se puede hacer algo con esto? ¿Ahorita es momento de hacer algo con esto? ¿O temporalmente tengo que aprender a vivir con ello? Por ejemplo, me encanta esto, ¿no? Cuando una mamá le pregunta a un niño, le dice a un niño, mira nada más, ¿cómo te portaste? Vienes todo cochino, traes malas calificaciones y traes un reporte en el cuaderno. ¿Por qué eres así? ¿Qué esperan que les conteste el niño? Claro. Fíjate, mamá, pues que resulta que he vivido basado en tus traumas. No. ¿Qué pregunta es por qué eres así? Entonces, como el niño no contesta, la mamá lo castiga. Y la mamá se va pensando, ¿por qué es este niño así? ¿Qué tendrá en la cabeza? ¿Dónde habré fallado? Bueno, que se preguntaran eso, ¿dónde habré fallado? Más bien que tienes escuincle del demonio. Y entonces la pasan rumiando, tratando de encontrar la respuesta de qué tiene el niño en la cabeza, o qué tiene mi marido que no puede entender lo que le estoy diciendo, las peticiones que le hago. ¿Qué esperas descubrir? La teoría número 7 del comportamiento humano. ¿Qué sentido tiene estar pensando por qué sucedió esto? Cuando lo que tendrías que estar pensando es, ¿esto está pasando? ¿Qué voy a hacer con esto? Claro. El niño está actuando así, ¿qué voy a hacer para que actúe de una manera distinta? Mi marido es de esta manera, ¿qué puedo hacer yo para hacerle saber mi inquietud y mi necesidad de que esto me está afectando a mí? Pero nos pasamos un chorro de tiempo en los porqués, y los porqués es la semilla número 1 de la rumiación. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué esperas encontrar como respuesta? De pronto, tu hijo tuvo un accidente o murió tu padre. Y te preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué mi niño tan chiquito? ¿Por qué mi papá cuando estaba en la flor de su edad, cuando estaba más creativo? ¿Qué es la respuesta? ¿Por qué pasó? Pues no sé por qué pasó. Porque las cosas pasan. Porque a veces pasan accidentes. Porque no somos eternos. Porque esta vida es incierta de alguna manera, sin que nos dé temor y ansiedad. Entonces, ¿por qué nos pasan estas cosas? No nos va a llevar a nada. Suponte que baja Dios del cielo y te explica. Mira, te voy a explicar por qué pasó. Sí. Porque estaba escrito en el libro de la vida. ¿Qué vas a decir? Ah, bueno, ¿ya estoy feliz? Sí, no, claro. Te vas a preguntar, ¿y por quién lo inscribió? ¿Por qué estaba inscrito así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al de junto no se lo inscribieron en su libro? ¿Por qué su libro es más gordo que el mío? El mío parece libreta de dibujo y el otro parece enciclopedia. Siempre va a haber preguntas. Y también tenemos que aprender a conformarnos con ciertas preguntas que no tienen respuesta, o no la respuesta que queremos, ¿eh? Claro, en mi librero, en martadebaile.com, hay un libro que tienen que leer que se llama Loving What Is. Exacto, es hermoso ese libro. Hermoso ese libro, aprendiendo a querer lo que es. Lo que es. Y la realidad. Sí, y eso no señala una actitud de conformismo. Claro. Porque no es, bueno, pues ya es así, pues ya ni modo. Es aprender a que hay ciertas cosas que se pueden cambiar y con esas tenemos que actuar. Y que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, ya sea porque hoy no es momento, no tenemos recursos, o porque es imposible cambiarlas. ¿Qué es imposible cambiar? Que una persona que murió vuelva a la vida. No se puede. Hagas lo que hagas, no va a regresar. Y está rumiando alrededor de cómo es posible, sí que sí lo extraño, pero no voy a poder salir adelante. Es normal sentir tristeza. Lo que no es normal es quedarte viviendo en la tristeza y en esos pensamientos cíclicos y repetitivos que no te están llevando a ninguna solución. Ahora, quiero que elabores, regresando del corte, en esta frase que es preciosa y es muy profunda y es muy cierta. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese sí es opcional.
Entonces, la gran diferencia en que algo te duela, porque puede dolerte el pleito con tu fulano y por eso estás rumiando en el cuento, o te puede doler la ausencia de alguien y por eso estás rumiando en por qué se fue. Eso es normal que te duela. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? De eso vamos a hablar regresando, no se vayan. Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile. Entre nosotros existen víctimas y existen héroes. Aquellos que arriesgan todo por salvar al inocente y al débil. Por ello ha llegado el Escuadrón de la Justicia. ¿Podrá la vecina del 4 rescatar al gatito de la vecina del 8 a tiempo? ¿Se saldrá con la suya el supervillano de la ventanilla del banco? ¿Logrará envenenar el señor de los tamales a toda una colonia? Ingresa a martadebaile.com o a wradio.com.mx y busca las bases. Cuéntanos la historia del héroe que conoces y participa salvando al mundo. Siga los rastros de los héroes entre nosotros aquí en el Escuadrón de la Justicia con el Buscalocos y Marta de Baile. Por W Radio. Estamos de regreso con Mario Guerra y estamos en la última parte de una serie de 3 programas que si se perdieron los 2 primeros sobre las emociones, el anger management, lo pueden escuchar en martadebaile.com. Hoy es cómo dejar de estar obsesionándote con ciertos pensamientos. Dejar de estar rumiando. Y antes de irnos a corte te preguntaba yo, que nos explicaras a todos la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Bien dicen que el dolor es inevitable, el sufrimiento ese sí es opcional. Sí, el dolor nos surge a raíz de un evento que sucede. Algo nos parece doloroso, una pérdida, por ejemplo. No hablamos de un dolor físico, hablamos de un dolor, por supuesto, emocional. Una pérdida, una frustración, un proyecto que ya no se realizó. Cualquier cosa que nos produzca dolor emocional va a ocasionarnos una reacción de tristeza, de depresión, de angustia, de frustración. Ese dolor viene como una consecuencia de lo que sucedió. El sufrimiento ya es la interpretación de ese dolor como que lo que sucedió es mucho más grande que los recursos que tengo y me estoy sintiendo indefenso, es decir, sin ninguna posibilidad de manejar esto que me está pasando, soy una víctima de lo sucedido y me siento totalmente impotente ante ello. Y ojo, Mario, aparte de ser psicólogo, es tanatólogo, entonces él sabe de estos temas. Entonces, ¿qué podemos hacer con el sufrimiento? El sufrimiento va mucho de la mano de la rumiación. ¿Por qué? Porque es un diálogo interno. Estoy dialogando conmigo mismo, pero no es un diálogo auténtico, sino es una especie de soliloquio donde estoy hablando, solamente una parte de mí habla y la otra escucha, diciéndome todas las cosas malas que me están derivando de esto que sucedió. Y mira, y encima de que se murió tu ser más querido, encima de que se murió tu esposo, te vas a quedar, ¿cómo vas a pagar las deudas? Y luego no sabes hacer nada. Y después ya no eres tan joven. Y tus hijos, pues como quiera que sea, te necesitan. ¿Y cómo los vas a dejar ir a trabajar? Y acuérdate que no te ha ido muy bien en ocasiones pasadas. Y es esa voz que se encarga de recordarte una y otra vez. Al amanecer cada mañana te levantas con la esperanza de que el mundo se vea distinto. Y esa voz te encarga de recordarte todas las cosas que te pueden salir mal. ¿Por qué? Porque se vale del miedo, se vale de la incertidumbre y se vale también del enojo y de la frustración para estarte hablando y hablando y hablando. ¿Y saben qué pasa? Que no le respondemos a esa voz. Deberíamos empezar a dialogar con ella. Claro, es lo que te iba a decir. ¿Cómo paras de rumiar? Sí, hay 2 maneras, un par de maneras. Una de ellas, cuando sorprendemos esa voz interior diciéndonos todo lo malo que nos va a ir, todo lo malo que somos nosotros, la insuficiencia que tenemos, la imposibilidad para resolver problemas, tenemos que dialogar con ella. En lugar de decirle, si una voz te dice, eres muy malo, eres incompetente, no vas a poder, no sirve de nada decirle, sí puedo. Porque a la hora que lo intentes, no te va a salir muy bien y te va a decir la voz, ¿ya ves cómo no podías? Se trata de cuestionarla. A ver, este diálogo un poco esquizofrénico contigo mismo, para poder decir, a ver, es verdad que esto que me pasó es muy fuerte, es verdad que me duele, pero también es verdad que esto no me va a mantener permanentemente en este estado porque es muy doloroso. Just for now. Sí, no quiero estar así. Pero es que lo que te pasó es muy fuerte, ya lo sé que es muy fuerte, me duele mucho, pero no vas a poder. Eso no lo sé. Mira, hasta ahora no he podido. Y es un diálogo contigo mismo, no es con nadie más. Hasta ahora no he podido. Pero no he podido porque no he encontrado la manera. ¿Qué tal si busco ayuda? Porque no he querido. Sí, o porque no he querido. Es la pregunta. ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿No? Esas cuando mis amigos logoterapeutas que de pronto dicen reemplaza la pregunta del por qué por el para qué. Pregúntate, ¿para qué me está sirviendo estar en esta situación? Es muy dolorosa.
pero si sigo aquí, segurito algo positivo me está dando. Si sigo en este pensamiento tan repetitivo y tan cíclico que no me permite ser feliz y que más allá de esto me lleva a que la catástrofe sea todavía mayor, ¿para qué me está sirviendo? O sea, un basta. Un basta. Que ahí empezamos ya con la herramienta que les vamos a dar. ¿Cómo rompemos el ciclo de la rumiación? Bueno, como es de naturaleza adictiva, tenemos que hacerlo de tajo, así, de golpe y porrazo. Es Cold que dijiste turkey. algo cañón. Adictivo. Es adictiva. Ay, ¿no se han fijado que hay gente adicta a las tragedias? ¿Sí? Sí. Y a estarlas contando. Y las rumiaciones, y a estarlas por viendo. supuesto. Y a estarlas pensando. Sí. Y a estarlas imaginando. Y pronosticando. Y a estarlas pronosticando. Exactamente. Decretando. Entonces, cada vez que te sorprendas rumiando incesantemente una idea, un resentimiento o un pensamiento que te arrastre a una emoción displacentera o a recuerdos negativos del pasado o te haga ver el futuro de manera catastrofista, sigue estos 3 pasos. El primero es basta. ¿Qué es basta? Está probado que utilizar una palabra que nos haga sentido como basta, para, alto, ya no más, Ya estuvo. ya estuvo. Suficiente. Sí, enough, Sí. stop, No como más. quieras, no más. Bye. Exacto, escoge tú una palabra que te haga sentido. Y cuando te caches que estás en estos pensamientos repetitivos y cíclicos, repetir una palabra de manera constante te ayuda a detenerlo rápidamente. Elige la palabra que mejor haga sentido a tu mente. Y te vas a cachar porque regularmente cuando estamos rumiando, estamos con la mirada de la línea media del horizonte hacia abajo. La postura corporal está como encorvada, como doblada, o estamos como apretando los músculos, como tensándolos, y estamos dándole vueltas a eso. Entonces, en cuanto te caches, usa tu palabra de anclaje. Elígela tú. A mí me gusta la de basta. O la de ya estuvo también, ¿no? ¿Ya sabes qué? Ya estuvo. Inmediatamente después de usar la palabra, que sea tu palabra anclaje, haz un cambio. Cambia tu corporalidad. O sea. Porque está comprobado también que la mente causa efectos en el cuerpo, pero el cuerpo también causa efectos en la mente. Cambia la corporalidad, endereza la espalda, pon la espalda recta. Cuando decían las mamás y las abuelitas, enderézate, no era nada más por chuparnos la sangre. Hoy hay un estudio que demuestra que la postura corporal afecta profundamente la autoestima. Si tú andas con los hombros caídos, con la cabeza hacia abajo, con la mirada hacia el piso, y lo haces de manera recurrente, eso ocasiona una afectación en tu autoestima y en tu forma de ver el mundo, lo cual promueve la rumiación. Ajá. Entonces, usa la palabra, basta, ya estuvo. Después, cambia tu postura corporal, endereza la espalda. Si estás caminando o parado o sentado, pon tu barba en ángulo de 90 grados contra el piso, es decir, un ángulo recto paralelo hacia el piso, levanta la cabeza y tómate una respiración profunda si es el caso. También si estás sentado o acostado, funciona ponerte de pie y estirarte como si acabaras de levantarte. Haz lo que se llama un rompimiento de estado emocional. Fíjate qué chistoso. ¿Ves que dicen, no sé si han tratado ustedes de hacerlo, cuentavientes, que si tú miras para arriba, no puedes llorar? Sí, Ah, claro. cuesta más trabajo, claro. Cuesta más trabajo. O sea, la próxima vez que estén llorando y viéndose en el espejo, como ya lo hemos platicado en este programa, miren para arriba y traten de seguir llorando como están llorando, Es más mirando para complicado. arriba. Es Y más complicado. de hecho, fíjate, este cambio de postura corporal tiene que ver con eso, porque si cambiamos la postura corporal, también cambiamos la mirada. Puede ser, párate de donde estás, vete a otro cuarto. Sí. Salte de donde estás, muévete a otro lugar. Cambia tu punto de vista. Es porque diriges tu atención hacia alguna actividad que nada tiene que ver con la rumiación. Prácticamente cualquier actividad ayuda. Pero si estás en una junta, por ejemplo, que dices, ¿cómo me paro de aquí y me salgo? ¿No? ¿Cómo me pongo a hacer otra cosa? Nada más cambia la postura corporal. Endereza tu espalda, recarga contra el respaldo, pon tu cabeza en una posición en línea contra el piso, tu barbilla en horizontal contra el piso, tómate una respiración y en ese momento ese cambio de postura corporal con tu palabra interna, que no tienes que gritarle al mundo, tampoco tienes que ir por la calle gritando, ¡basta, basta! Porque igual te mandan al psiquiátrico. Hazlo internamente, usa tu palabra, cambia la postura corporal y el tercer punto de esta recomendación es sigue. Es decir, retoma la actividad que estabas realizando de ser necesario. Y en esto no te vas a llevar más de 30 segundos en toda esta actividad. Y eso es un método muy eficiente para detener la rumiación. Ahora, ¿quiere decir que con que lo haga una vez la rumiación no va a volver? No. Recuerda que es como una adicción. La rumiación va a seguir volviendo. Pero si tú aplicas el método cada vez que regresa la rumiación,
al poco tiempo vas a deconstruir este hábito, este vicio que has generado con el tiempo, y poco a poco vas a ser capaz de detenerlo ya prácticamente sin darte cuenta y sin necesidad de hacer estos 3 pasos, ¿no? Ok. La palabra basta, cambias la postura corporal, diriges tu atención a otra parte y sigues con tu actividad. O sea, y estos 3 los podíamos englobar en el famosísimo next. 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 Que te puedes usar hasta como palabra. También Next. en lugar de basta, next. Next. Ya. Te agarras una respiración, te enderezas y sigues con lo que estás haciendo, ¿no? Van a regresar los pensamientos, sí. Aquí lo importante con la rumiación no es que los pensamientos no estén, porque van a estar. Lo importante es que no los sigas. Porque si los sigues, si los vas persiguiendo, pues es como una especie de cacería de tu desgracia. Sales de cacería, sales a perseguir a lo que más deberías tratar de evitar, que son los pensamientos que no te están llevando a ninguna parte constructiva. Y como apuntaste aquí, los problemas se resuelven actuando, no pensando en actuar. Esa es una frase totalmente para tuitear. Los problemas se resuelven actuando, no pensando en actuar. La rumiación te lleva a pensar, pero te paraliza de la acción. Lo que resuelven los problemas es hacer algo con ellos. El otro día alguien me decía en un taller, me decía, Mario, es que estoy muy mal y pasa esto, en taller de autoestima. Le digo, ¿qué estás haciendo? Es que ya estoy leyendo la cábala. Le digo, muy bien, ¿pero qué estás haciendo? Pues la estoy estudiando los libros. Ok, ¿qué estás haciendo? Claro. Es decir, ¿Cómo ¿qué estás haces aplicando con la esto? cábala? Claro. ¿Qué haces con el budismo? ¿Qué haces con el cristianismo? ¿Qué haces con el libro de autoayuda? ¿Qué haces? No más Conozco es personas leerla, que compran retuitearla. libros y libros y libros de autoayuda y los tienen apilados ahí y se los leyeron todos. Claro, como dice el dicho, Pero no van un músculo para hacer algo distinto a lo que están haciendo. no es lo que sientes por mí, Claro. es lo que haces con lo que dices que sientes por mí. Exactamente. Y por eso dicen los papás, del amor son hechos y no buenas razones. Claro. Ujú. Y de actuar es como se resuelven los problemas, no de pensar en actuar. Las batallas no se ganan de pensar en ganar la batalla. Bueno, Mario, ahora cuéntanoslo todo. Sabemos que estás súper ocupado y que no puedes dar terapia individual ya, porque estás full. Hay algunos pacientes, pocos que tengo, pero que están en proceso y pues tienen su proceso y llevan su tiempo. Entonces, hasta que no dejen un huequito. Va saliendo uno, pero ya hay como 4 o 5 esperando por ahí ocupar su Exacto, lugar. entonces, pero la otra alternativa es que Mario, de manera casi mensual, da talleres y conferencias y pláticas que les puede ayudar a encontrar pues una luz más que nada al final de ese túnel negro. Sí, mira, los talleres pueden ser un muy buen inicio para un proceso de cambio. Se llevan herramientas concretas, prácticas para poner en práctica, valga la redundancia, y se llevan también mucha reflexión, pero sobre todo muchas vivencias porque movemos las emociones también en los talleres y eso es lo que realmente genera el aprendizaje y el cambio. Que no es nada más el estar hablando, porque para hablar me oyen acá, sí hablo, pero gran parte del tiempo son las dinámicas que vamos haciendo en los O sea, talleres. subes a la gente y les preguntas. En sus lugares lo hacen con su pareja cuando es taller de parejas. Interactivo. Interactivo, ¿no? Y lo hacemos y hay ejercicios fuertes, pero que nos mueven y nos hacen, justamente por eso se promueve este cambio. Hay quien dice, pero en un espacio de 8 horas, ¿de verdad puedo esperar un cambio? En un espacio de 8 horas puedes esperar la semilla de este cambio porque tu vida está allá fuera del salón de clase, tu vida está en cuanto apagas el radio y sigues con tu vida cotidiana, esa es tu vida y es donde queremos que lleves el cambio. Te damos las herramientas, te damos los aprendizajes, te promovemos la reflexión y movemos tus emociones. El resto está en tus manos y un buen primer camino es decir, voy a ir porque quiero empezar a hacer un cambio ya en mi vida a partir de este momento. Y justo por eso, pues tenemos, como dice Marta, los talleres que hacemos cada mes. A veces lo hacemos un poquito más frecuente porque se acaban bien rápido. ¿Se acuerdan del de autoestima? La primera vez se acabó en una semana. Esta vez, yo creo que ya no quedan lugares. Echen un ojito a la página por si todavía hay algo. No estoy seguro. Pero ya desde la semana pasada tenemos La Ciencia y el Arte de Ser Pareja 2, que es para el sábado 27 de julio, Hotel Fiesta Americana Reforma. Es el 2, no quiere decir que el 1 sea imprescindible. Si ya tomaron el 1, no se pueden perder el 2. Y si no han tomado el 1, tomen primero este, que el otro va a ser muy complementario. Siempre hay oportunidad. La Ciencia y el Arte de Ser Pareja 2. Pidan informes www.encuentrohumano.com o manden un correo a talleres@encuentrohumano.com y ahí van a recibir todos los datos, la forma de inscribirse. Pueden pagar a meses sin intereses con tarjeta de crédito usando PayPal o depósito bancario. Creo que es una muy buena oportunidad para iniciar este camino y sobre todo en pareja, el camino de la recuperación. Muchas gracias, Mario. Encantado de la vida. Mario Guerra en Twitter, por si lo quieren encontrar @Mario y Guerra. seguir. Vámonos. Estamos de regreso mañana, cuentavientes, mañana miércoles en punto a las 10 de la mañana. Mientras tanto, nos tuiteamos en la tarde, pásenla bien y hasta la próxima.